Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bueno, en este video estaremos revisando un poco la teoría acerca de un elemento que es muy importante dentro de la electrónica, que es el capacitor. Bueno, iniciando con el concepto del capacitor. Bueno, este es un elemento pasivo capaz de almacenar energía sustentado dentro de un campo eléctrico. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues un capacitor está formado por un par de placas metálicas y estas están separadas entre sí por un material dieléctrico. Esta construcción física permite que este elemento sea capaz de almacenar energía a través de cargas eléctricas, es decir, si nosotros aplicamos una diferencia de potencial entre sus dos terminales, lo que vamos a poder ver, observar es que en cada una de estas placas se generan estas cargas positivas y negativas. Cuando nosotros quitamos la fuente que está induciendo esta diferencia de potencial, estas cargas se quedan almacenadas dentro del dispositivo. Si nosotros ponemos un cortocircuito dentro de este dispositivo, estas cargas comenzarán a desplazarse, lo que generará una pequeña corriente eléctrica y por lo mismo pues, generará una diferencia de potencial entre el dispositivo. Dentro de estos dispositivos hay varios tipos, los cuales revisaremos a los más básicos. Y la manera en que se diferencian estos tipos de materiales esencialmente es en el material que se encuentra aquí dentro, que es el dieléctrico. Entonces, basándonos en este punto, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Un tipo de condensadores es el condensador cerámico. ¿Qué sucede con el condensador cerámico? Pues bueno, el dieléctrico que se utiliza para este tipo de condensadores es precisamente una cerámica, la cual genera este fenómeno de almacenar cargas dentro del dispositivo. ¿Qué ventajas tiene este tipo de dispositivos? Bueno, estos son utilizados dentro de, por ejemplo, la rama del audio, porque son capaces de manipular señales de corriente alterna. Su símbolo esquemático es este. Es simplemente, como lo observamos de este lado, un par de placas separadas dentro de una línea. Otro tipo de condensadores o de capacitores es el capacitor electrolítico. Su símbolo esquemático lo veremos de esta manera. El capacitor electrolítico tiene una pequeña variación con respecto al cerámico. Podemos observar, bueno, ustedes ya lo verán, que esto significa que este tipo de condensador tiene una polaridad. ¿Por qué es que este tiene una polaridad? Es decir, tiene una terminal positiva y una negativa. Bueno, esto es porque el funcionamiento de este tipo de dispositivo está basado precisamente en que el dieléctrico es un líquido electrolítico. Este líquido genera una pequeña capa de óxido. Si nosotros tuviéramos nuestro dispositivo, tenemos el dieléctrico y genera una pequeña capa de óxido en una de las terminales. Esta capa de óxido es generada por un potencial que se aplica al dispositivo. Esta pequeña capa de óxido es la que finalmente va a separar nuestras placas. Tenemos unas placas muy pegadas entre ellas, con esa pequeña capa de óxido generada por el líquido electrolítico. ¿Qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, si esta es una terminal positiva y una negativa, y conectamos una batería en una posición inversa, es decir, ponemos nuestro polo negativo de este lado y nuestro polo positivo dentro de una batería, ¿qué es lo que va a suceder? Pues este voltaje va a romper o a destrozar esta pequeña capa de óxido, lo que va a generar que nuestro elemento se encuentre dentro de un cortocircuito y este se vea destruido. Es por ello que este tipo de capacitores los encontramos en aplicaciones donde se necesitan filtrar corrientes de voltaje directo, o básicamente eso, en filtraje de corriente directa, y tenemos que estar conscientes de conectarlos con la polaridad correcta.
Y por último, bueno, otro tipo de condensador son los condensadores variables. No son muy común encontrarlos en la actualidad. Su símbolo es el siguiente. Tiene una pequeña flechita indicando que esta capacitancia puede ser manipulada o puede ser variada. Este tipo de capacitores se encontraban en radios en los años 60, 70, hasta 80 inclusive. Y este tipo de capacitores eran una serie de discos intercalados que podían ser movidos mediante una perilla, y estos discos lo que hacían era entrar entre ellos a cierta profundidad o menor profundidad, y esto hacía que su capacitancia variara. Últimamente, bueno, ya no son tan utilizados y ya no los encontramos tan fácilmente en el mercado. Bueno, de una manera general, esto es lo que es un capacitor. Yo creo que ustedes ya tienen también una buena idea de lo que es este tipo de dispositivos, pero vamos a ver una serie de factores importantes que tenemos que conocer de nuestros capacitores. Una de ellas es una variable muy importante que se llama factor de disipación. Lo pondremos aquí. Bueno, ¿qué significa este factor de disipación? Bueno, básicamente lo que tenemos, lo que nosotros esperaríamos de un capacitor ideal, un caso ideal, si nosotros dibujamos una gráfica en el campo de los complejos, es decir, esto equivale a números reales y esto equivale a números imaginarios, lo que observaríamos es que nuestro capacitor tiene una impedancia ZC igual a 1 sobre J omega C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto lo vamos y lo graficamos dentro de nuestro campo complejo, lo que obtenemos es que este capacitor tiene una impedancia netamente imaginaria, es decir, una reactancia con este valor. ¿Ok? Y bueno, es decir, si nosotros ponemos un circuito, pues lo único que observamos es la capacitancia del circuito. Pero en la práctica esto no siempre sucede. ¿Qué es lo que observamos en la práctica o el caso real? En ese caso, lo que observamos es algo de este tipo. Tenemos los reales, tenemos los imaginarios, y nuestra impedancia es un pequeño vector que, si se fijan, tiene dos componentes, una real y una imaginaria. La imaginaria, obviamente lo sabemos, es 1 J omega C, 1 sobre J omega C, y esta parte real que observamos aquí lo denominaremos RS. Es decir, la impedancia real de un capacitor lo podemos describir de esta manera. Es decir, nuestro circuito quedaría de esta manera, donde esta es nuestra RS y esto es nuestra capacitancia. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué representa una resistencia dentro de este circuito? Esta resistencia implica que cuando hay un paso de corriente a través de este sistema, parte de esta corriente se va a convertir en calor en esta resistencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener pérdidas de energía. Entonces la pregunta obvia es decir, bueno, ¿y cómo es que yo calculo esta resistencia? Pues bueno, esta resistencia depende de ciertas variables físicas, donde aparece sigma, donde sigma es la conductividad del material dieléctrico que se encuentra dentro de nuestro capacitor. Aparece un épsilon, que épsilon es la permitividad de este material eléctrico. Aparece un omega al cuadrado, que es la frecuencia angular de la señal que está entrando a nuestro capacitor. Y finalmente aparece C, o la capacitancia de nuestro elemento sin pérdidas, es decir, la que nos da el fabricante. Por lo general, ese término de factor de disipación no le debe dar el fabricante.
Y en la mayoría de las aplicaciones de electrónica básica, este parámetro es despreciable, es muy pequeño. No en todos los casos, pero en la mayoría. Y bueno, ¿cómo se calcula este factor de disipación? Pues bueno, nosotros sabemos que si hay una corriente fluyendo a través de este circuito, vamos a tener un voltaje en el capacitor y vamos a tener un voltaje en la resistencia. Entonces, este factor de disipación que está marcado por la letra D mayúscula va a ser igual al voltaje que hay a través de la resistencia, evidentemente su valor absoluto, sobre el valor absoluto del voltaje que hay en el capacitor. Si esto lo escribimos en función de la corriente que está atravesando a través de nuestro sistema, podemos escribir que tenemos el valor absoluto de la corriente por nuestra resistencia RS sobre nuestra corriente, obviamente su valor absoluto, sobre 1 sobre J omega C, que es el valor de nuestro capacitor. De aquí podemos observar claramente que podemos eliminar las corrientes y nuestra expresión va a quedar de esta manera. Ok, ¿qué indica este factor? Bueno, cuando este factor es muy cercano a 0, es decir, significa que este valor es muy pequeño, casi 0. Entonces implica que esta resistencia es de un valor muy pequeño y esto significa que vamos a tener pequeñas pérdidas debidas a la disipación que tiene nuestro dispositivo. Cuando este elemento es mayor, es decir, este número se incrementa y nuestro capacitor deja de ser eficiente. Este tipo de parámetro es muy útil, sobre todo cuando se van a utilizar sistemas de alta precisión, para sistemas de sensado de señales o para sistemas de filtrado, donde esas pequeñas variaciones llegan a ser un factor muy importante de diseño. Bueno, otro parámetro que vamos a observar ahora, que vamos a estudiar un poco y que es de bastante importancia, es ver cómo se comporta nuestro circuito ya dentro de un circuito de este tipo. Este circuito se conoce como el circuito RC. Lo que podemos ver es que tenemos un capacitor con una resistencia en serie. Si se pueden ver, aquí tenemos una fuente de voltaje conectada a este circuito. Podemos ver que tenemos un punto A y un punto B, y en este punto el switch está desconectado. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando este switch toca el punto A, la fuente de voltaje va a cargar nuestro capacitor. Cuando nosotros vamos al punto B, este capacitor va a descargar toda la energía que tiene almacenada a través de este cable. Entonces, en este caso específico, solamente nos enfocaremos a ver de qué manera el capacitor adquiere la carga dentro de sí mismo. Para ello tenemos que partir del análisis de circuitos. Sabemos que aquí tenemos un voltaje C debido a la caída de voltaje en el capacitor. Tenemos un voltaje en la resistencia y esto se debe a una corriente que fluye a través de nuestros elementos, que la denominaremos I. Obteniendo las leyes de Kirchhoff, lo que obtenemos es que el voltaje de la fuente BD va a ser igual a la suma del voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar que esta corriente que está pasando por aquí, la corriente I es igual a la corriente que está pasando a través de la resistencia, que es la misma que está pasando a través del capacitor. ¿Ok? Y recordaremos que esta corriente la podemos expresar como la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser un factor muy importante para nosotros, porque esto nos va a permitir encontrar una solución para nuestros sistemas de ecuaciones. Entonces, si reescribimos esta ecuación, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner la resistencia por la corriente más el voltaje en el capacitor. Básicamente lo único que reemplazamos fue esto por la corriente que estamos observando ahí. Y sabemos que esta corriente
es la misma, son las mismas, entonces podemos sustituir de esta manera. Ok, y lo que vamos a dejar ahora es simplemente adecuarlo un poco. Ok, esta, bueno, ustedes observarán posteriormente sus cursos de ecuaciones diferenciales. Pues esta es una ecuación diferencial de primer orden, debido a la derivada que estamos encontrando aquí. No es objetivo de este curso revisar la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo único que les puedo comentar es que la solución a este tipo de ecuaciones se obtiene a través de una solución homogénea. Lo voy a poner como SH, de solución homogénea, y de una solución particular. Y nuestra solución de todo el problema va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular. A la solución homogénea simplemente se llega adecuando esta ecuación para que obtengamos una derivada de voltaje con respecto del voltaje y poder así integrar cada uno de los elementos, y a través de ello se llega a una ecuación de este tipo. Ya una vez uniendo las dos soluciones, que es la homogénea y la particular, se llega a esta expresión. El voltaje en el capacitor va a depender, lo voy a poner aquí C, el voltaje en el capacitor depende del voltaje de la fuente multiplicada por este factor. Esta ecuación es la solución para esta ecuación diferencial de primer orden y tiene implicaciones muy interesantes. La primera que se tiene que observar es este término RC. RC lo conocemos por la letra griega tau, y lo que determina tau es el tiempo en el que se carga el capacitor. Eso para nosotros va a ser muy importante. Observen, si yo analizo esta ecuación en un tiempo cero, lo que voy a obtener es el voltaje D por 1 menos E a la menos 0, que es 1 obviamente, que quiere decir que en el voltaje C igual a 0, nuestro voltaje va a ser igual a 0. Es decir, en el tiempo cero no hay ningún proceso dentro del capacitor. Sin embargo, cuando analizamos esta misma ecuación en un tiempo RC o en un tiempo tau, nuestra ecuación queda de esta manera. O esto lo podemos poner como E a la menos 1. Cuando nosotros resolvemos esto, nos da como resultado que el voltaje en el tiempo RC va a ser igual a 0.632 por el voltaje D. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa un tau, tenemos el 63% del valor de la fuente cargado dentro del capacitor. Es importante ver el siguiente paso. ¿Qué pasa cuando tenemos que BC es igual a 2 veces tau o 2 veces RC? Entonces este voltaje va a ser igual a 1 menos a la menos 2. Y cuando tenemos esto, nuestro voltaje en el capacitor en 2 tau va a ser igual a casi el 86% del valor de la fuente. Un valor crítico para nosotros es cuando este voltaje o este proceso de carga llega al punto de 4 tau.
Entonces obtenemos nuestra expresión y esto nos da como resultado nos da que obtenemos el 98% de la señal. Cuando ha transcurrido un tiempo de 4 tau, nosotros podríamos decir que tenemos ya cargado el capacitor casi al valor de la fuente. Y en un sistema práctico, para nosotros este tiempo lo denominamos el tiempo que se tarda en cargar el capacitor a la fuente del voltaje. Entonces es por eso que este elemento RC es de vital importancia para conocer cómo son los procesos internos dentro de un capacitor, y eso nos ayudará a entender cuáles son sus procesos de filtrado y cómo funcionan cuando lo observamos como una batería o como un elemento de filtraje de señales de directa. En este primer video abarcaremos solamente estos conceptos. En el siguiente video veremos los puentes que se utilizan para medir pequeñas variaciones de capacitancia. Bueno, con esto concluyo. Los veré en el siguiente video.